hermanitos, como cada año, prácticamente cada fin de año, la predicación que voy a dar el día de hoy no va a ser mía, más bien es una predicación que, como ya tengo por costumbre, va a ser de un sermón de Charles Spurgeon. ¿Por qué hago esto? Porque son predicaciones que a lo largo del año escojo una que me ha gustado muchísimo, pero especialmente esta llamó mi atención en estos días. No fue una que escuché en el año, sino fue prácticamente una que escuché no más de 20 días. Y a raíz de todo lo que está aconteciendo en el mundo, en nuestras vidas, me dije a mí mismo, ¿qué es lo que tenemos nosotros los cristianos? ¿Qué es a lo que nosotros los cristianos tenemos que aferrarnos y estar seguros con este mundo que está fluctuante, con nuestros problemas que en ocasiones llegan, se van, llegan, se van? ¿Qué es lo que les quiero enseñar a ustedes este año nuevo? Una predicación que ustedes estén recordando y recordando sin importar sus circunstancias de su vida. Entonces, me vino esta predicación, la encontré, la escuché, me gustó. Y hay algo que si yo quiero que ustedes tengan presente este inicio de año, que les dure todo el año, es esto. Nunca, 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 nunca Dios los abandonará. Vean conmigo Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Quiero que ustedes noten las primeras palabras, porque Él dijo. En otras palabras se puede traducir como Jehová ha dicho así. Y estas son palabras poderosísimas. Las palabras de Jehová ha dicho así son palabras grandes que todo hombre, hijo de Dios, tiene que estar empuñando si es que quiere vivir la vida como el Señor quiere que la vivamos. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿existe alguna duda que no pueda ser eliminada por esta espada de doble filo que es Dios ha dicho así? ¿O cuál miedo no puede caer aniquilado ante esta flecha afilada que es porque Dios ha dicho? Por supuesto que todos nuestros miedos, todas nuestras dudas tienen que caer. Nada puede prevalecer cuando el Señor ha dicho algo, y eso es lo que nosotros encontramos en nuestra palabra. Encontramos en su palabra. Quiero que ustedes aprendan, hermanos, que la frase porque Él dijo es el más preciado refugio que nosotros podemos encontrar en nuestras vidas. No hay refugio más grande, no hay escudo más poderoso, no hay otra cosa que nosotros podamos sustentarnos más que porque Él dijo. Y quiero que esto ustedes lo atesoren, porque realmente estas palabras pueden ser el más grande consuelo en sus momentos de aflicción, el más grande momentos en sus momentos de aflicción. Imagínense que ustedes están en un calabozo, están desesperados, su vida no es como ustedes quieren, hay muchos problemas que los hacen ustedes sentir que están aprisionados por ese estilo de vida que ustedes están llevando, por esas circunstancias. Pero en ese calabozo, es más, no les digo en el calabozo, en la misma puerta de su celda está una llave llamada porque Dios ha dicho que puede abrir la celda de su aflicción. Pero porque ustedes no conocen la palabra de Dios, no conocen qué es lo que el Señor ha dicho, no pueden abrir la celda de sus angustias. Desgraciadamente eso le pasa a muchos cristianos. No entienden el poder de porque Dios ha dicho encontrado en las Escrituras. Imagínense ahora que ustedes están dolientes de una gran enfermedad espiritual, están dolientes de una gran enfermedad física, y tienen ustedes enfrente de ustedes la palabra de Dios, que es nuestra farmacia. Aquí en su palabra nosotros encontramos el mejor remedio para todas y cada una de nuestras aflicciones. Pero ¿cómo van a escoger la mejor medicina si ustedes desconocen la palabra de Dios? Si ustedes no saben qué es lo que Dios ha dicho. ¿Les digo algo? Nosotros deberíamos de equipar nuestra memoria con cada una de las promesas de Dios.
Cada momento de nuestras vidas tendríamos que estar reflexionando en estas promesas. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios encontradas en su palabra son lo que el Señor ha dicho, lo que Jehová ha dicho en nuestras vidas y para nuestras vidas. A lo mejor ustedes cuando quieren citar algo pueden decir, yo sé de este tal asunto porque escuché en la tele que tal experto dijo, o yo sé de este asunto, ¿por qué? Porque, bueno, si quieren verlo así, porque en la mañanera el tal secretario dijo esto. Y siempre andamos citando a gente importante alrededor de nosotros para afirmar una u otra idea. Pero lejos de afirmar a grandes hombres, Homero, Virgilio, Platón, ¿qué es lo que el Hijo de Dios tiene que estar citando todos los días de su vida? Cuando quiere salir de un problema, cuando quiere dar una idea, cuando quiere dar su opinión, tiene que citar estas palabras. Porque Dios ha dicho, y decir capítulo, libro, capítulo y versículo. Eso es lo que tiene que estar haciendo el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué hace esto? ¿Por qué el Hijo de Dios tiene que estar constantemente diciendo, porque Dios ha dicho? Porque, hermanos, estas palabras son nuestra fuente de agua viva para todo creyente. Porque Dios ha dicho son las palabras de fuente de vida eterna para todo hijo de Dios. Porque más allá de confiar en nuestras fuerzas, tenemos que confiar en lo que Él ha dicho en su santa palabra. Pero no solamente tenemos que diligentemente escudriñar las Escrituras para encontrar esas promesas de Dios aplicadas en nuestras vidas, donde Él ha dicho algo. No solamente nosotros tenemos que memorizar estas promesas para sacarlas en el momento oportuno. También tenemos que experimentar estas promesas por nosotros mismos, si es que realmente queremos ser bendecidos por Dios, no solamente este año, sino por el resto de nuestras vidas. Vean lo que dijo este hombre que conocía de propia mano lo que Dios había dicho. Dice este hombre en la antigüedad, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Aguarda a Jehová. Y después agrega el salmista, sí, espera a Jehová. Por lo general nosotros encontramos a los salmistas pasando por un momento de aflicción y después glorificando al Señor porque el Señor lo ha librado. Y este hombre de este salmo está diciendo que su consuelo es la palabra de Dios. Después pasa a decir aguarda a Jehová. Y después, como dando su testimonio, dice, sí, espera a Jehová, como diciéndonos, porque yo lo he esperado y sé que de él he recibido gran ayuda. Pero porque él tenía la palabra de Dios en su mente, él tenía la palabra Jehová ha dicho en su corazón, y eso le ayudó a ponerlo por obra. ¿Y qué creen? A esperar a Jehová cuando él mandó a que esperaran. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Acaso tú dudas de la palabra de Dios? Déjame decirte esto. Presenta el cheque de Dios en el cajero, en el banco. Si quieres, quiero ser carismático, en el banco de tu petición, en el banco de tu milagro. Y verás cómo ese cheque tiene fondos y va a ser cambiado en tu favor. Va a ser cambiado en tu favor. No dudes de la palabra de nuestro Dios. Cuando Él ha prometido algo con su dicho, con su palabra, Él lo hará. Déjame decirte que dulces muchas veces son las palabras del predicador. A lo mejor las mías no, a lo mejor las de Alejandro sí, pero las palabras del predicador suelen ser dulces. Encontramos consuelo en las predicaciones que venimos a escuchar cada domingo. Pero, ¿dónde encontraremos las verdaderas palabras de consuelo? Cuando leemos en la misma palabra de Dios, ¿por qué Él dijo? ¿Por qué Él dijo que venceré? ¿Por qué Él dijo que me ayudará? ¿Por qué Él dijo que no me desamparará? ¿Por qué Él dijo que puedo tomar posesión de esta fe que Él me ha dado? ¿Dónde encontrarán más consuelos si no es en el mismo arroyo del agua viva, que es la Escritura? Entonces, ¿por qué Él dijo no solamente es útil para ahuyentar dudas, para ahuyentar temores, para ahuyentar dificultades, sino también para ahuyentar demonios? Lo vimos con nuestro Señor Jesucristo, pero también nos es útil para toda buena gracia, hermanos. Cuando el apóstol nos exhorta a tener contentamiento, él dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo,
También cuando nos motiva a confiar y ser valientes, Él dice, porque Él dijo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estas tienen que ser las palabras que nos ayuden a cada uno de nosotros a ir hacia adelante. ¿Quieres encontrar más palabras porque Él dijo? Ve las Escrituras. Ahí está el ejemplo Abraham, cómo el Señor lo ayudó con su palabra, Isaac, Jacob, Moisés, Gedeón, Barak y hasta Jefte. ¿Quieres encontrar nutrimento para tu alma? ¿Quieres encontrar alimento para tu alma? Él dijo. ¿Quieres encontrar cómo matar tu pecado? Él dijo. Ahí está. Estas son las palabras que nosotros tenemos que tenemos que hacer venir a nuestra mente en cada momento. Pero una vez dejando en claro lo poderoso que son las palabras, Él dijo, como bien lo vimos en Hebreos que acabamos de leer, 13, quiero regresar rápidamente a nuestro texto. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Porque Él dijo, son las palabras que van a anclar nuestro texto. Son palabras de Dios vivas, verdaderas y fieles de toda confianza. Pero continúa el texto diciendo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora, Spurgeon, en su predicación, que por cierto la predicación del día de hoy se llama Nunca, Nunca, Nunca. Le quité 2 nuncas, pero se llama Nunca, Nunca, Nunca. Su predicación, dice él, que da una interpretación libre, da una traducción libre a este texto. Y él en su traducción libre, haciendo énfasis al griego, lo traduce de la siguiente manera. Primero nuestra Reina Valera lo traduce así, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pero él lo traduce de la siguiente manera, dando énfasis al griego nunca. Porque él dijo, nunca, nunca te dejaré. Yo nunca, nunca, nunca te desampararé. En el español, cuando queremos hacer énfasis en una idea, ¿qué es lo que hacemos? Repetimos la palabra. Yo te quiero mucho, mucho. Me gusta mucho, mucho. Hacemos énfasis en la palabra. Entonces lo que está haciendo aquí Spurgeon es también haciendo énfasis al griego. En lugar de decir 2 veces nunca, él en su traducción libre dice 5 veces nunca. Entonces, esta idea realmente es muy fiel al griego. ¿Por qué? Porque el griego, al igual que el español, intensifica la palabra. Tú pones una misma palabra 2 veces e intensifica el significado. Entonces, ¿el Señor cuándo nos va a dejar? ¿El Señor cuándo nos va a desamparar? Nunca, 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 nunca. Esa es la idea del texto. Esta es la idea que quería hacer el autor de Hebreos. Que nunca nos va a desamparar nuestro Señor. Pero a lo mejor puede ser que existan dudas en nuestro corazón. A lo mejor puede ser que existan ciertas situaciones en las cuales nosotros podamos estar dudando de que el Señor nos puede amparar, de que el Señor puede estar con nosotros. Y déjame decirte que hay una condición terrible en el ser humano, la cual es la soledad. Hay muchos humanos que han sido azotados por la soledad. Se encuentran completamente solos. Sienten que están en un desierto seco, con la arena, solo con el sol. No hay un insecto, no hay un ave, no hay ningún reptil. Simplemente ellos se sienten que están vagando solos en la infinidad del desierto. No hay ni siquiera un chacal que pueda reclamar sus huesos cuando estén muertos. No hay ni un buitre. Pero a pesar de que en este gran desierto de tribulaciones tú te puedas sentir solo, déjame decirte que aunque tú no veas ni un insecto, ni un chacal, ni un buitre, ni absolutamente nada en el desierto, aún el Señor está allí. Aún ese sol abrasador, ahí está el Señor. En la arena te recuerda que el Señor es un creador todopoderoso. Y aún tu propio andar te tiene que recordar que el Señor es el que te sustenta a cada paso. ¿Cuál puede ser la soledad más grande de un hombre? Simplemente el ser abandonado por Dios. No el estar solo, el ser abandonado por Dios. Quizás la soledad para algunos hombres
puede ser hasta cierto punto apetecible. Y yo no lo dudo y nadie lo está dudando. Es bonito estar solo ciertos momentos de nuestra vida, pero estar completamente solo, para aquellos que han experimentado la soledad, es terrible. Tú pregunta en la cárcel a la gente que simplemente sus familiares ya no lo van a ver, que no tiene ningún amigo. Pregúntale, ¿te apetece tu soledad? Él te va a decir, el reo, claro que no, es horrible estar solo. Pues si estar en una prisión es horrible, imagínate estar sin la ayuda de Dios. Pero hermano, ¿tú te puedes considerar de estos hombres desdichados? No, tú no estás en la lista de estos hombres. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo puedas ver por tu desesperación, tú nunca estás solo. El Señor siempre te está acompañando. El Señor siempre está al lado de ti. Él nunca, 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 y más veces, nunca te va a dejar. Al contrario, el Señor siempre te va a acompañar en tu soledad. Siempre, siempre, siempre. Y esto es gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz pagó esa soledad que a ti te correspondía. Él dice, el Señor, he pisado solo el lagar. Fíjense que él ya había dicho que estaba solo, pero no completamente solo. En otra porción de las Escrituras él dijo, no dejaré, él dijo, perdón, me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero en los últimos momentos de su vida, el Señor, ¿qué dijo? En su último aliento, ¿qué fue lo que el Señor dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí el Señor está pisando absolutamente solo el lagar. ¿Para qué? Para que tú no lo pises. Para que tú no lo pises. Y puedas recordar que Él siempre está contigo. Que Él ya sufrió esa soledad que a ti te correspondía sufrir. Pero en combinación esta soledad, con esta penosa soledad, hay un sentido en nuestra humanidad pecadora de completo desamparo. Todos sabemos que de Dios es el poder. Si el Señor se retira de nuestras vidas, ¿qué pasaría con nosotros? Si el Señor realmente se separa de nuestras vidas, ¿qué pasaría con nosotros? El más poderoso arcángel se quedaría sin poder. Los montes se caerían, los mares se secarían por completo, todo en el universo se desplomaría, porque Dios no estaría con nosotros. Nada tendría sentido. Dirías como David, he sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Eso es lo que serías tú. O a lo mejor, si el Señor realmente te desamparara, tú dirías las siguientes palabras, como lo dice el salmista y como también la dijo el Señor Jesucristo. Yo soy gusano y no hombre. ¿Por qué es tanta la desesperación? Porque Dios no está conmigo. ¿Pero qué crees? Lo repito, Dios está contigo. No tienes que temer que su mano poderosa no va a estar contigo. Al contrario, Él dice en su palabra, nunca te desampararé y por lo tanto nunca dejaré que sufras debilidad. Porque alguien ya fue débil en tu lugar. Jesús. Ser despreciado por Dios, hermanos, implica completa carencia de amistades. ¿Cómo es esto, Sergio? ¿Cómo que implica completa carencia de amistades? Bueno, déjenme decirles que no sé, muchos de ustedes, pero quizás en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado la soledad de no tener amigos o no tener a nadie que esté a nuestro alrededor ayudándonos. No lo sé. Quizás en un momento cuando tú te acercaste a Cristo, muchos de tus conocidos te dejaron de hablar. Muchos de tus conocidos ya no quisieron dirigirte la palabra porque eras diferente a ellos. Y claro que lo eres, porque ahora eres comprado a precio de sangre. Muchos cerraron contra ti tu corazón, pero en ese momento, ¿qué es lo que el Señor te dio? Fortaleza en fe para poder sobrellevar esos momentos. Pero imagínense a un hombre, hermanos, que simplemente está solo. Un hombre que sus padres ya hace años murieron, tiene una necesidad, nadie le hace caso. Se acuerda que su papá tuvo un amigo y va a pedirle ayuda a ese amigo y simplemente dice, era amigo de tu papá, no era amigo tuyo.
le cierra la puerta. Después se acuerda que en la primaria tuvo una persona con la cual se juntó y va a ver a su amigo de la primaria a pedirle ayuda, y lejos de recibir ayuda, recibe un portazo en su cara diciéndole que no le va a dar nada. Este hombre está solo. ¿Qué le queda hacer a este hombre una vez que todas las puertas se les han cerrado en su momento de angustia? Regresa a su casa y uno puede decir, qué dulce es estar en nuestra casa, pero para un hombre solo, ¿es bueno estar en su casa? La sentirá como su más grande prisión porque no le habla a sus vecinos, no tiene ningún contacto con ninguna otra persona. Se vuelve su gran prisión. Muchos suicidios, hermanos, probablemente ocurren porque las personas se encuentran solas y al ver que están abandonadas en el océano de la soledad, dicen, bendita muerte, y se suicidan. Pero hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya pasó por una gran soledad. Nuestro Señor Jesucristo fue menospreciado por sus amigos, porque dice el texto, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Él fue olvidado y menospreciado por sus amigos. ¿Y qué pasó con sus discípulos? Dice la Biblia, todos los discípulos dejándole, ¿qué? Huyeron. El Señor experimentó esa soledad, pero Él experimentó para que tú no lo experimentaras. Tú puedes estar solo en este mundo, hermano, hermana. Tú puedes estar solo sin nadie que te ayude, como el ejemplo que te puse de este pobre hombre que fue a pedir ayuda y no encontró nada. Pero porque Cristo tomó esa soledad en la cruz, tú jamás vas a estar solo. Él nunca te desamparará. Él siempre va a estar contigo. Podrás no tener amigos aquí en el plano terrenal porque te han dejado por tu fe, pero vas a tener amigos en el reino de Dios y ahí mucho más valioso tenerlos. Él nunca va a dejar huérfano a ninguno de sus hijos. Él siempre que tú alces la voz estará contigo. Jesucristo siempre va a estar a tu lado. Nunca Dios te va a desamparar. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto. Soledad, desamparo y falta de amigos. Sumen todas estas cosas y luego agreguen otro componente que desgraciadamente muchos cargamos en este mundo, la desesperanza. Y digo muchos porque en ocasiones nuestra fe puede estar baja. Y cuando vemos nuestras situaciones, que está todo mal, entra una gran desesperanza en nuestras vidas. Hermanos, muchas personas entran en este momento de desesperanza cuando sienten que no hay rayo de luz en sus vidas, cuando sienten que todo es oscuro, más negro que la noche. Y ahí la muerte, en lugar de volverse, como dicen algunas canciones del mundo, una amiga, un momento de reposo, la muerte misma se vuelve su propio enemigo. Pero entonces, ¿qué es lo que dice nuestro amante con respecto a esta desesperanza que a lo mejor podemos llegar a experimentar en nuestros momentos de angustia? Dice él que su alma nunca nos va a desamparar. Él dice que en medio de nuestra desesperanza, Él siempre va a estar con nosotros, sin importar qué es lo que ocurra. Siempre, 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 hermanos. Pero entonces, si lamentamos esta desesperanza, que ya vamos soledad, desamparo, falta de amigos, desesperanza, y si ahora le ponemos agonía, hermanos, tenemos aquí un mal hombre, que es la condición de muchos de los que están allá afuera. Entonces, hablar de agonía es una cosa, pero sentirla, hermanos, es muy diferente. ¿Por qué? Porque esto incluye ya que nosotros nos hemos dejado a nuestros propios pensamientos, olvidando, como lo dije de un principio, lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Y qué es lo que ha dicho? Que Él siempre será misericordioso con todos nosotros. Hermanos, ¿qué pasa si el Señor te abandona? ¿Qué pasa si en el remoto caso el Señor abandonara al más santo de los santos? Hermano, déjame decirte que tú caerías en pecado. Si el Señor te abandonara, tú caerías en pecado.
Lo que antes te contabas placentero en Dios, ahora lo vas a encontrar insípido. Lo que antes tú querías hacer para agradar a Dios, ahora lo vas a encontrar aburrido. Simplemente como un cerdo, te echarías en el fango. No existe hombre que sin la ayuda de Dios pueda mantenerse en pie. No existe, no existe. Hay personas que a lo mejor dirían, bueno, si el Señor me ayudase y yo pudiera vivir la vida que yo quiero vivir, sin duda yo me mantendría en pie. Pero no es verdad. Sin Dios, tú nunca podrías mantenerte en pie. Pero ahora, hermanos, ¿Dios puede abandonar a alguno de sus santos? Nunca, 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 nunca. Y esto tenemos que encontrar satisfacción en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él nunca nos dejará. Él nunca va a dejar que nosotros caigamos. Él siempre va a estar a nuestro lado. Y nunca va a permitir, escúchame bien, nunca va a permitir que tú caigas. Él nunca te va a soltar. Nunca. Entonces, todos estos sentimientos que acabo de describir, de esta vida llena de soledad, hermano, conténtate, porque tú no tienes por qué experimentarlo. Pero es que lo estoy experimentando. Te pregunto, pregúntate a ti mismo viéndote al espejo, ¿eres hijo de Dios, sí o no? Si tu respuesta es no, no soy hijo de Dios, no puedo ayudarte. Nadie está contigo, estás solo, eres desdichado, eres desdichada. Pero si tú te ves al espejo, reflexionas tu vida, ves las escrituras y dices, soy hijo de Dios, no estás solo, tienes amigos en el reino de los cielos, no tienes por qué estar desesperado, no tienes por qué estar angustiado. Temor a caer de la gracia de Dios, tampoco, porque Él nunca te desamparará. Así de simple. Ahora, en segundo lugar, hermanos, tenemos ante nosotros una grandiosa promesa, aquella que garantiza positivamente nuestro andar en Cristo. ¿Qué es lo que esta promesa garantiza, hermanos? Que dice, escucha esta promesa, que la vengo repitiendo, yo no te dejaré. Esta es tu promesa. Esta es la promesa para toda la iglesia. Déjame decirte una cosa. Cuando tú te vuelves hijo de Dios, Dios usa todos sus atributos, o en otras palabras, Dios usa todo su ser, todo tu poder, para beneficiarte y ayudarte en todo momento de tu vida. Dios enfoca en ti todo su poder para ayudarte. Ah, ¿lo dudas? ¿Él es poderoso? Yo te pregunto. Pues Él se mostrará fuerte en favor de los que confían en Él, dice las Escrituras. Él es amor. Pues cree que Él también va a desparramar todo su amor y misericordia sobre ti. ¿Por qué? Porque tú eres el centro de su atención, porque Él ha prometido que nunca te va a dejar. Entonces todos y cada uno de los atributos de Dios están ante ti para tu favor. No hay atributo de Dios que Dios no esté usando para favor tuyo, ni uno solo, ni uno solo. Todas las riquezas que Dios tiene en el cielo, todas las riquezas que Dios tiene en esta vida, en lo terrenal, todas son tuyas. ¿Por qué? ¿Qué te hace merecedor de esas promesas, de esas riquezas? Porque Él ha dicho, nunca te desampararé ni te dejaré. Todas las cosas son difíciles de comprimirlas. Entonces pasemos al siguiente punto. Pero recuerda, todas las cosas son tuyas en Cristo. Todo el poder divino es tuyo en Cristo Jesús. Solamente cree en esta promesa, que Él no te dejará y no te desamparará. Sin embargo, hermanos, con el objeto de exponer esta promesa más plenamente, quisiera recordarles 5 ocasiones, no 15, 5 ocasiones en las cuales vemos que Dios prometió ayudar a los suyos con su palabra y no los abandonó. Vayan conmigo a Génesis 28:15. 28:15, por favor. Génesis, capítulo 28, versículo 15. 28. Génesis, capítulo 28,
versículo 15. Génesis 28:15. Recuerden, yo suelo repetir los versículos 3 veces. Si a la tercera no lo encuentran, no se preocupen. No se preocupen, simplemente escuchen la predicación. Génesis 28:15. Dice así la palabra de Dios. Vean el primer ejemplo. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿A quiénes fue hecha esta promesa? A un hombre llamado Jacob, que posteriormente su nombre iba a ser cambiado a Israel. ¿Qué pasó con este hombre? Recordando un poco de su historia, porque es importante. Su papá de este hombre era Isaac. Su madre lo amaba muchísimo a Jacob. De hecho, lo consentía de más, por eso Jacob salió así. Él engañó a su hermano Esaú para que le vendiera su primogenitura por un caldo rojo, traducido como lentejas. Jacob, por la ira de su hermano Esaú, tuvo que irse, y en medio del desierto, mientras estaba recostado en una roca, mientras no tenía cobija que taparse más que el cielo, como cama la arena y las piedras, tuvo una visión donde el Señor le dijo: no te dejaré. ¿Y qué creen, hermanos? A partir de aquí el Señor jamás lo dejó. Jacob fue guiado a Padán Aram por el Señor para trabajar por Labán y su esposa. Labán le engañó, le dio a la primera hija como esposa, la cual él no había trabajado, para después le darle a la otra hija. Jacob tuvo que huir de Labán, y mientras lo perseguía, él tenía miedo. ¿Por qué? Porque se fue sin decirle nada. Se fue como si fuera un ladrón de la tierra de su suegro. Se llevó sus cosas, se llevó a sus hijas. Obviamente ya eran esposas de Jacob. Pero, ¿qué hizo Esaú con su suegro Labán? ¿Qué hizo Dios con su suegro Labán? Dios hizo que los ánimos de este hombre se aplacaran, recordándole a Jacob que el Señor estaba con él. ¿Qué pasó cuando iba a llegar a la tierra de sus padres? Esaú, su enemigo, su hermano, lo estaba encontrando, lo iba a encontrar. Pero una vez más el Señor le dijo: tranquilo, yo estoy contigo, nada te pasará. Uno puede decir, bueno, los dos grandes enemigos de este hombre ya fueron en algún sentido derrotados por Dios, ya están en paz con Jacob. ¿Qué más le puede pasar a este hombre? Bueno, sus hermanos venden a uno de sus hermanos, venden a José, el soñador, y entonces se quedó ya sin tres hijos en algún momento de su vida. Y Jacob dijo: José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le lleváis. Contra mí son todas estas cosas. De sus 12 hijos, solamente le quedaban 9 ante sus ojos. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Jacob? Que aquel hijo perdido, que pensaba que había muerto por las bestias, era ahora el segundo más poderoso de Egipto. Y el Señor le ayudó y nunca le desamparó. Y en su vejez, ¿él qué pudo decir? Antes de morir, sin duda exclamó al cielo y dijo: Señor, tienes razón, tu promesa es fiel, tú nunca me dejaste, nunca me desamparaste. El segundo ejemplo que quiero que busquen es Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6. No se preocupen si no pueden encontrarlo, yo lo voy a leer. Deuteronomio 31:6. Dice así: Moisés le dijo estas palabras al pueblo de Dios, de parte de Dios: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Escuchen, no te dejará ni te desamparará. Aquí los israelitas ya estaban a punto de conquistar la tierra prometida, y el Señor les dijo por medio de Moisés, y obviamente Josué después iba a tomar el cargo, pero les dijo: el Señor les ha prometido, les ha dicho que ustedes pueden tomar la tierra prometida, porque Él nunca los dejará y Él no los va a desamparar. ¿Y qué creen que pasó en la tierra prometida? La conquistaron.
La conquistaron. De Dedán hasta Berseba, la conquistaron toda confiando en la palabra de Dios. Hermanos, tú vas a decir, ya me mostraste el ejemplo de dos hombres que vivieron hace miles de años. Bueno, de un pueblo y de un hombre que vivió hace miles de años. ¿Qué hay para mí? Hermano, igual que estos hombres, Dios no te desamparará. Dios quiere que tú como iglesia prevalezcas. Dios quiere que tú como iglesia salgas adelante. Dios quiere darte todas las bendiciones destinadas para la iglesia de Cristo a ti. Por eso nos pone estos ejemplos. Así como ayudó un hombre, Él te puede ayudar. Y así como ayudó una gran nación, ¿qué creen? Él te puede ayudar. ¿Tú eres más que una nación? De números, ¿no? ¿Eres más que Jacob? En posición no, porque Jacob es el padre de Israel, uno de los padres. Pero aún así, con todo, Dios quiere ayudarte. Dios quiere que tú perseveres. Dios quiere que entiendas que Él nunca te dejará. El tercer ejemplo, Josué 1:5. Josué 1:5. Dice así la palabra de Dios. Josué 1:5. Dios le dijo a Josué, al gran conquistador, le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni qué, ni te desampararé. Hermanos, obviamente aquí Dios le está hablando a un líder. Y obviamente este texto está aplicado a un líder. ¿Qué es lo que el Señor le dice a los líderes de la iglesia? Tú sigue trabajando, que yo nunca te desampararé. Pero hermanos, volteen a ver entre ustedes. Además de Alejandro y de yo y de mí, además de Alejandro y de mí, ¿hay otro líder aquí? ¿Hay otro pastor? No, ¿qué son ustedes? Ovejas, pero ¿qué creen? Dios le está mandando a ustedes a hacer cosas específicas en su día a día, donde Dios quiere que ustedes tomen el liderazgo. Me está diciendo que me deje de sujetar a mi esposo. No, pecadora. Te estoy diciendo a que hagas conforme el Señor te dice que hagas en tu vida y el Señor te va a dar la victoria. ¿Quieres hacer algo en tu familia? Hazlo. ¿Quieres evangelizar a tus hijos? Evangelízalos. ¿Quieres hablarle de Cristo a tus familiares? Hazlos. ¿Tienes algún negocio? Voy a llegar ahí. ¿Tienes algún negocio donde quieres que Dios bendiga? Hazlo en nombre de Él. No se necesita ser pastores para ser líderes. Se necesita para ser líder tener iniciativa y hacer lo que Dios nos corresponda. Igual que a Josué, ¿qué le dijo? No te dejaré ni te desampararé. Así el Señor te dice a ti, no te dejaré ni te desampararé, siempre y cuando quieras hacer algo para su obra. Ahorita estamos hablando para su obra. ¿Qué quieres hacer para la obra del Señor? Que es una pregunta que creo que he estado repitiéndoles estas últimas semanas. Es más, así empieza todo con un anhelo, como el obispado. El que desea obispado, buena obra desea, no el que desea. Tu mujer, tu hombre, a lo mejor no eres... Bueno, las mujeres jamás van a ser pastores. Jamás van a ser pastoras. Eso no existe, no es bíblico. Pero tu hombre a lo mejor no está llamado a ser pastor. Pero ¿qué sí, hombre y mujer que están aquí en la iglesia? ¿Qué estás llamado a hacer por el Señor? No lo sé. Tú sabes. ¿Qué crees? Hazlo porque Él no te va a desamparar. ¿Qué quieres hacer para su gloria? No lo sé. Compárteme, pero te voy a animar. Hazlo porque Él nunca te va a desamparar. Simplemente da un paso y después da otro. Da un paso y después da otro. Y ve cómo el Señor jamás te desampara. Ahora, 4 ejemplos. Primera de Crónicas 28:20. Estas son palabras dichas de David a su hijo Salomón. Primera de Crónicas 28:20. Primera de Crónicas 28:20. Primera de Crónicas 28:20. Primera de Crónicas 28:20. Dice así. Recuerden, estas son palabras dichas de David a Salomón. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él, escuchen, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová.
David le estaba diciendo a Salomón, yo quise hacerle el templo a mi Dios, pero él me dijo que yo no lo iba a hacer. Él te escogió a ti para hacer la obra, para hacer el templo de Dios. Y como eres mi hijo, el escogido para esta gran obra, empiézala y él nunca te desamparará. Ahora, ¿qué es lo que necesitaba Salomón para hacer la obra de Dios? Inteligencia, persistencia, sabiduría, entrega. Claro. Yo quiero decirles una cosa, hermanos. El cristiano donde esté, siempre tiene que dar testimonio. Donde esté, siempre tiene que glorificar a su Señor. En donde esté. ¿Y qué creen? Salomón en algún sentido, no toda su vida, pero en algún momento de su vida, fue un gran ejemplo de un hombre que cuando es colocado en una posición por Dios, puede servirle de la mejor manera posible, entendiendo que él nunca le va a desamparar. Cuando la reina de Saba vino a Salomón para que le contestara muchas dudas, ¿qué hizo Salomón? Le contestó las dudas. Cuando dos mujeres vinieron para hablar sobre de quién era el niño, ¿cómo solucionó el problema Salomón? Con sabiduría lo solucionó. Cuando tuvo la gran obra Salomón de hacer el templo de Dios, ¿cómo lo hizo? Con inteligencia, con persistencia. Así lo hizo Salomón. Nosotros, ¿cómo tenemos que ser? Responsables en donde el Señor nos ha puesto. ¿Dónde te ha puesto? ¿En qué trabajo te ha puesto? Ahora sí ya, si quieren, terrenalmente, ¿qué es lo que el Señor te ha mandado a hacer? ¿Te sientes pequeño ante esa gran responsabilidad? No temas, porque el Señor ha dicho que nunca te desamparará, que nunca te dejará. No importa la gran obra que te mande a hacer tu jefe, no importa la gran obra de emprendimiento que tengas, Él nunca te desamparará. Simplemente concéntrate en hacer su voluntad y seguir el camino para que Él esté contigo y puedas decir, como David, así como a mí nunca me dejó, a ti jamás te desamparará. Es eso, hermanos, es eso. Quito ejemplo. Ahora vamos con Isaías. Isaías 41:17. Isaías 41:17. Isaías 41:17 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Sé que está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Volviendo al primer tema de sentirnos solos, hermanos, es una realidad que en algún momento de nuestras vidas nos sentimos incapaces de encontrar a Dios. Nos sentimos incapaces de sentir su presencia. Nos sentimos incapaces de encontrar consuelo en su palabra. Pero en medio de tu incapacidad, en medio de tus sentimientos, Él que ha dicho, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo no te voy a desamparar. Tú te sientes solo, pero es tu percepción. La realidad es de que el Señor jamás te ha abandonado si eres su verdadero hijo. Entonces, tú puedes voltear a todos lados y puedes decir, Padre, ¿todas estas promesas dadas a mí son mías? Y el Señor te va a decir, claro que son tuyas, porque yo nunca te desampararé. Tú puedes despedirme todo lo que quieras en mi providencia, porque yo nunca te dejaré. Esto es lo que tiene el cristiano. Esto es lo que todos nosotros tenemos. Y voy a concluir dando algunos golpes, por así decirlo. Quiero que quede bien grabado en su mente los siguientes puntos, hermanos, para que ustedes entiendan que el Señor jamás nos va a desamparar a ninguno de sus hijos. Primer punto, permítanme recordarles que el Señor no dejará a su pueblo, ni qué creen, ni querrá hacerlo, en razón de su relación con todos nosotros. ¿Acaso, escúchenme, el padre dejaría a su hijo? Ustedes a lo mejor conocen a padres malos. Hay padres que sí dejan a sus hijos, pero por lo general un padre malo, por muy malo que sea, no deja a su hijo. Ustedes son malos. Ustedes le dan buenas cosas a sus hijos. Ahora,
¿El Padre los va a dejar a ustedes? ¿Los va a desamparar? Claro que no. El Padre jamás los va a desamparar. Otra, ¿cómo es conocida la iglesia? Como la amada de Cristo. Cristo que es nuestro esposo. ¿Qué dice el Señor sobre el dejar a la esposa? Dice el Señor, aborrezco que se dejen, aborrezco el divorcio. ¿El Señor nos va a dejar a nosotros como su esposa en el olvido? ¿No? Claro que no. Es deshonroso que el esposo se compre cosas nuevas y desampare a su esposa. Es deshonroso. El Señor nos va a deshonrar teniendo Él tantas riquezas y no compartiéndonos de lo mucho que Él tiene. Claro que no. Nosotros también somos su cuerpo. ¿El Señor dejará imputarse el más pequeño de sus dedos porque está podrido? Claro que no. Al contrario, cada uno guardamos nuestro propio cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Él va a cuidar a cada parte de su cuerpo. Él te va a cuidar a ti, nunca te va a desamparar. Nunca te va a dejar. Luego también, segundo punto, el Señor nunca te va a dejar porque su honra está en juego. Su honra está en juego. Por ejemplo, nosotros podemos burlarnos a lo mejor de un hombre que empieza una casa y no la termina, ¿cierto? No le alcanzó el dinero. Pero el Señor, ¿creen que va a abandonar la obra que empezó en todos ustedes? No. ¿Por qué? Porque su palabra está en juego. Él ha dicho, yo empiezo la obra y yo la termino. Nosotros somos esa obra y Él nunca nos va a dejar inconclusos y nunca nos va a abandonar. ¿Es posible que Dios quebrante su palabra? Claro que no. ¿Es posible que Dios no lleve a la cúspide de la salvación a alguien que Él ha escogido? Claro que no. ¿Es posible que el Señor deje de darle de su sabiduría, su amor, su fidelidad a uno de sus hijos porque simplemente ya no pudo continuar con su vida? Claro que no. El Señor da en abundancia a sus hijos y Él nunca nos va a desamparar porque su palabra está en juego. Si el Señor abandonara a alguno de sus hijos, los demonios podrían reírse de Él y diciendo, tú que te llamas todopoderoso, no puedes ni siquiera con la vida de uno de tus hijos. ¿Y qué creen? Tendrían razón. Pero como no es el caso, Él nunca nos va a desamparar. Bueno, y si esto no basta, recuerda que además de todo esto, el pasado nos sirve para recordar que el Señor nunca nos va a abandonar. Yo te puedo hacer unas preguntas. ¿Tú has estado en abismos de aguas y te has ahogado? ¿Tú has caminado en medio de fuego? ¿Te has quemado? ¿Tú has tenido 6 tribulaciones y Él te ha desamparado? En otras palabras, Dios te ha dejado a tu suerte. Dios un día te dejó sin comer. Dios no resolvió ese problema que tanto te angustiaba. Dios siempre ha estado contigo. Acuérdate de todo lo que el Señor ha hecho por ti. Muchas veces nos desanimamos porque queremos ver lo que Dios hará en un futuro. ¿Qué crees? Nunca lo vas a ver porque nosotros nunca podemos ver el futuro, pero sí que podemos ver todo nuestro pasado. Para que te mantengas hoy en día firme, tienes que voltear a tu pasado y ver todo lo que Dios ha hecho por ti. Y a raíz de todo esto, decir hoy en el presente, Dios, como nunca me abandonó, nunca me abandonará, sin importar mis circunstancias. Yo te pregunto, ¿pereció alguno que ha confiado en Cristo? ¿Pereció alguno que ha confiado en Cristo? Sí, muchos hermanos en la fe han muerto. Es la verdad. Muchos hermanos de nuestra fe han muerto. ¿Pero qué crees? Han muerto físicamente, pero nunca espiritualmente. Jamás espiritualmente. Alguna persona que simplemente no entiende la Biblia dirá, pero yo sé de una persona que era muy entregada a Cristo y simplemente un día dejó la fe. Dios lo abandonó. No. Dios nunca lo abandonó. Él nunca fue de Dios. Porque el Señor, el que inicia la buena obra, la termina. Porque el Señor nunca abandona a los suyos. Y en medio del más grande pecado, Dios no te va a abandonar. A lo mejor tú puedes decir, bueno, pero es que yo me considero pecador porque soy pecador. ¿Dios me puede abandonar por mi pecado? ¿Dios cómo te amó? ¿Cuando estabas limpio o
o cuando estabas sucio? Dios, ¿cómo te rescató? ¿Cuando eras hermoso o cuando eras menospreciado? Dios te amó aún en tus debilidades. ¿No crees que te siga amando a pesar de que estés luchando con estas debilidades? Claro que sí. Ni la muerte, ni la angustia, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, peligro, desnudez. Nada podrá separarnos en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero decirles, hermanos, que una vez entendiendo esto, tienen que vivir de la siguiente manera. Tienen que vivir en contentamiento. Conténtense con lo que el Señor les da. ¿Por qué? Porque todo lo tienen en Cristo. Él nunca te desamparará. Pero es que el de al lado tiene y yo no tengo. Hermanos, no vean lo que tenga el otro. Ve lo que tú tienes. Ve lo que tú tienes. Las grandes promesas de Cristo Jesús que tú tienes. Vive en valentía. Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Tú tienes que vivir la vida cristiana en valentía. No agaches la cabeza cuando te pregunten tu fe. No sientas pena cuando digan en quién crees. Si realmente eres de Cristo, di con valentía, soy hijo de Dios. ¿Hay desánimo también en tu vida? Por favor, deje desánimo a un lado, porque Él ha dicho, no te desampararé y no te dejaré. Ahora, también te recomiendo, hermano, que vivas en fe. Echa todas tus cargas, todos tus problemas en Cristo, porque Él nunca te va a desamparar. Él nunca te va a dejar. Él quiere ayudarte con tu carga. Y con esto termino, hermanos. Estas promesas son para todos, que Él nunca va a dejar ni desamparar a la humanidad. ¿Estas promesas son para todos? No. Y esto quiero que quede muy claro. Esta promesa no es para todos. Si tú no eres cristiano, si tú no amas a Cristo, si tú no le sigues, si tú no lo honras, tú estás solo en este mundo. Tú eres la persona más desdichada de este mundo. No hay luz que te ilumine, no hay sol que te caliente, no hay nada que te complazca. Pero si tú eres un hijo de Dios genuino, alguien que le ha entregado la vida a Cristo, alguien que lucha para asemejarse a nuestro Señor, ¿qué crees? Él ha dicho, nunca, 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 nunca te desampararé y todos mis tesoros son tuyos. No estás solo. Pues hermanos, con este pensamiento me gustaría que iniciáramos el año. Dios les bendiga.